La pregunta cayó como una explosión silenciosa en la sala de conferencias con paredes de cristal, de esas que no rompen las ventanas, pero dejan grietas invisibles en el pecho. Mi directora general me había mirado con esa mezcla familiar de curiosidad y preocupación, y aunque sus palabras eran tranquilas, despertaron algo que llevaba años enterrado. En ese momento, los recuerdos volvieron con brutal claridad y supe que mi respuesta, aunque dicha con delicadeza, le costaría más de lo que esperaba. Algunas preguntas no buscan información, buscan la verdad, y la verdad tiene la capacidad de romper corazones, incluso cuando nadie quiere que eso suceda. Antes de que la historia te atraiga más profundamente, haz una pausa por un segundo. Si crees en la bondad, en las segundas oportunidades y en los sacrificios silenciosos que nunca llegan a los titulares, dale me gusta a este video, compártelo con alguien que necesite esperanza. Deja un comentario y suscríbete al canal. Tu apoyo ayuda a que historias como esta lleguen a corazones que aún se están curando. Me llamo Michael Carter y había construido mi vida en torno al control porque el caos me lo había arrebatado todo en una ocasión. Trabajaba como analista senior en una empresa tecnológica en rápido crecimiento en Seattle, Washington, una ciudad que prosperaba gracias a la lluvia, la ambición y el entendimiento tácito de que todo el mundo huía de algo. La directora general Rachel Whitmore era el tipo de líder que las revistas de negocios adoran elogiar. Perspicaz, decidida e inesperadamente humana. Recordaba los cumpleaños, preguntaba por las familias y de alguna manera hacía que una empresa de cientos de personas se sintiera lo suficientemente pequeña como para preocuparse por ellas. Con los años, se había convertido en algo más que una jefa. Se había convertido en una presencia constante en mi mundo cuidadosamente estructurado. Desde fuera, mi vida parecía estable, incluso envidiable. Tenía un puesto respetado, un apartamento en el centro con vistas al mar y una rutina que nunca fallaba. Llegaba temprano, me iba tarde y llenaba mis fines de semana con trabajo o largos paseos por el mercado Pike Place, viendo cómo otras personas vivían vidas más ruidosas y desordenadas. Lo que nadie veía era el peso invisible que llevaba, la razón por la que evitaba las preguntas sobre citas, relaciones o cualquier cosa que insinuara un futuro construido con otra persona. Años antes, había estado casado con una mujer llamada Hannah Brooks, una maestra con una risa que podía convertir el peor día en algo soportable. Vivíamos en un pequeño pueblo de Oregón antes de que mi carrera nos llevara al norte, en busca de promesas de crecimiento y seguridad. Lo planeamos todo cuidadosamente. Carreras, hijos, una casa con porche. Pero la vida, como aprendí demasiado tarde, no siempre sigue los planes. Un conductor distraído en una carretera mojada me arrebató a Hannah una tarde cualquiera de martes, dejando tras de sí un silencio tan ensordecedor que parecía un castigo. El dolor no llegó de golpe. Se infiltró lentamente, disfrazado de responsabilidad. Me dije a mí mismo que tenía que ser fuerte, que tenía que seguir adelante, que tenía que honrarla triunfando. Me volqué en el trabajo, acepté ascensos, me mudé y construí muros tan eficaces que incluso yo olvidé que estaban ahí. Salir con otras personas me parecía una traición, no porque Hannah hubiera querido que estuviera solo, sino porque volver a amar significaba arriesgarme a sufrir ese dolor por segunda vez. Me convencí de que sobrevivir una vez era suficiente. Rachel se fijaba en cosas que los demás no veían. Veía cómo me estremecía cuando mis compañeros bromeaban sobre los romances en la oficina, cómo desviaba las conversaciones hacia hojas de cálculo y plazos de entrega. Me veía ofrecerme voluntario para hacer trabajo extra durante las vacaciones y rechazar invitaciones que insinuaban algo personal. Con el tiempo, su preocupación se volvió más silenciosa pero más intensa, como una pregunta esperando el momento adecuado. Ese momento llegó durante una reunión a última hora de la tarde que se alargó más de lo esperado, cuando la ciudad se oscureció y la oficina se vació a nuestro alrededor. Me preguntó qué me impedía salir con alguien, no como directora ejecutiva que sondea a un empleado, sino como ser humano preocupado por otro. Respondí con sinceridad,
explicándole que mi corazón ya había aprendido lo que se sentía al perderlo todo y que no estaba seguro de poder sobrevivir a esa lección otra vez. Hablé del amor como si fuera un riesgo hermoso. Ya no sabía cómo hablar de la lealtad que sobrevivía a la muerte, del miedo disfrazado de devoción. No culpé al mundo ni al destino. Simplemente expliqué que algunas puertas, una vez cerradas por la tragedia, parecen imposibles de abrir sin derribar la casa. La angustia en sus ojos fue inmediata y sincera. Rachel tenía su propia historia silenciosa, una que yo solo conocía en parte. Un divorcio que la había vuelto cautelosa. Una vida dedicada al trabajo porque era más segura que la esperanza. Mi respuesta no solo explicaba mis elecciones, reflejaba sus propios miedos tácitos. Ella me había preguntado por qué se preocupaba, tal vez incluso porque se preguntaba si había espacio en mi vida cautelosa para algo más. Mi honestidad, aunque amable, dejó claro que mis muros no eran fáciles de derribar. Después de ese día, algo cambió entre nosotros. No en cuanto a profesionalidad, seguimos siendo respetuosos y eficientes, sino en el espacio donde antes había calidez. Las reuniones se convirtieron en algo estrictamente profesional. Las charlas informales cesaron. Me dije a mí misma que era lo mejor, que la claridad era más amable que la ambigüedad. Sin embargo, el silencio se sentía más pesado que cualquier conversación que pudiéramos haber tenido. Me di cuenta demasiado tarde de que, al protegerme del dolor, se lo había causado a otra persona. Pasaron semanas, luego meses, y la vida continuó con su ritmo disciplinado. Pero se habían formado grietas en mi certeza. Me encontré pensando en la expresión de Rachel, en el valor que había tenido para hacer una pregunta tan vulnerable, en lo fácil que me había resultado descartar la posibilidad de que sanar no significa olvidar y que volver a amar no borra el pasado. El dolor me había enseñado a sobrevivir, pero no me había enseñado a vivir. El cambio no llegó como una revelación dramática. Llegó silenciosamente a través de pequeños momentos. Un viudo de un grupo de apoyo comunitario habló de encontrar la alegría sin culpa. Un desconocido en una cafetería me sonrió y me recordó lo simple que podía ser la conexión. Empecé a comprender que mi miedo no era lealtad, era evasión. El amor de Hannah me había moldeado, no me había aprisionado. Honrarla no requería una soledad permanente. Una noche, mientras revisaba informes solo en la oficina, miré el horizonte de Seattle y sentí que algo se aflojaba dentro de mi pecho. Por primera vez en años, la idea de la compañía no me parecía una amenaza. Me parecía una continuación. No sabía qué significaba eso para mi relación con Rachel, ni si la distancia entre nosotros podría salvarse alguna vez, pero sabía que ya no podía esconderme detrás de la pérdida como excusa. Cerca del final de esta historia, si estos momentos de valentía silenciosa y verdad emocional te llegan, por favor, tómate un segundo para darle me gusta a este video, compártelo con alguien que tenga miedo de volver a abrir su corazón y suscríbete al canal. Tu participación ayuda a mantener vivas historias como esta. Antes de llegar al final, tengo una petición especial. Por favor, comenta a continuación y dinos si crees que el amor debe esperar a que la curación sea perfecta o si, a veces, la curación se produce a través del amor mismo. Nunca volví con Rachel con una confesión o un gran gesto. La vida no siempre se resuelve tan fácilmente, pero empecé a decir que sí a las invitaciones, a las conversaciones, a la posibilidad de que mi corazón pudiera expandirse en lugar de romperse. Y mantengo la silenciosa esperanza de que algún día, si nuestros caminos vuelven a cruzarse, podré responder a esa pregunta de otra manera. No con miedo, sino con fe.